pantalla? Sí. Bien, perfecto. Bueno, un poco esta primer parte tiene algunas cuestiones que ya hemos visto en el primer trimestre. Recordarles la página de Root Canal Anatomy, que ustedes pueden entrar en cualquier momento, que es la página de mi querido Marco Berziani, en donde ustedes pueden explorar toda la anatomía interna de las piezas dentarias. Ya más o menos en el primer cuatrimestre habíamos visto el sector anterior, ¿sí? Habíamos visto premolares, así que ahora vamos un poquito a repasar un poco premolares, y bueno, vamos a hablar un poco más en detalle de los molares, que es lo que más se les complica a ustedes. Entonces vamos a hablar directamente de esta parte que está a la izquierda de la pantalla, en donde nosotros ahora vamos a ver de qué manera vamos a hacer la cavidad de acceso para poder o para lograr llegar a este espacio que es la cámara pulpar. Porque nosotros tenemos que llegar a la cámara pulpar para poder acceder a los conductos radiculares, ¿sí? Entonces, no quiere decir que porque yo tengo que destechar toda la cámara, quiere decir que yo tengo que hacer un acceso tan grande como todo el techo de la cámara pulpar, sino tal vez entrar de alguna manera angulada para poder, desgastando la menor cantidad de tejido, hacer un diseño de cavidad que me permita, ¿sí?, levantar todo esto que es el techo de la cámara pulpar. Y ya vamos a ver que una de las características que tiene el piso de la cámara es el cambio de coloración con respecto al color de las paredes y del techo. El piso es más oscuro, las paredes y el techo son más claros. Fíjense que tenemos diversas formas anatómicas para distinguir las cavidades de acceso de las cámaras pulpares de acuerdo a la misma anatomía externa que muestra ese molar. Si es un molar cuadrangular que presenta tal vez 4 conductos, la cámara pulpar tiene la misma forma interna que la cara externa de ese molar. Si es un molar que presenta 3 conductos, entonces es un triángulo. Es muy similar a lo que sería la cara externa de ese molar. Así que bueno, un poco es también para que ustedes tengan en cuenta o en consideración esta situación que nos lleva a toda esta diversidad de formas que tienen las cámaras pulpares. Hay el iPhone 7 Plus, no sé pobre de quién es, pero ya entró como 1000 veces, debe tener problemas de conectividad. Así que bueno, ven ustedes la cantidad de molares y la cantidad de formas que hay y de conductos y de ubicaciones de los conductos en los distintos molares. Entonces quiere decir que no es un patrón estable en todos los casos. Y si ustedes observan, lo que sí es estable es el color del piso de la cámara pulpar, que es más oscuro. El piso de la cámara pulpar, cuando ustedes lo mojan, lo irrigan con hipoclorito de sodio, automáticamente blanquea. ¿Y qué les muestra al blanquear? Les muestra las líneas, que son líneas como demarcatorias que unen los conductos, la entrada de los conductos, cómo vas a través de las paredes hasta las esquinas, y allí es donde vas a localizar los conductos radiculares. Nunca los conductos los vamos a encontrar en el centro del molar, siempre contra las esquinas. Y esto es para que ustedes vean, que seguramente hoy lo han hecho, muchos de ustedes que han hecho accesos. Este es el techo de cámara cuando ustedes empiezan a abrir. Todo esto hay que eliminarlo para que me quede así y realmente ver allá en el fondo el piso de la cámara pulpar, que es un poquito más oscuro. Entonces, esa es la situación. Ustedes tienen que destechar la cámara pulpar.
O sea, esto que ustedes ven acá incompleto, tienen que sacarlo, destecharlo, ¿sí? Para realmente llegar a ver el piso, que no lo tienen que tocar, pero sí verlo, porque allí es donde ustedes tienen que ir a buscar la entrada de los conductos radiculares. Chicos, ¿se escucha bien? Sí, profe, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, estas son diferentes imágenes de cómo se vería una cámara pulpar radiográficamente normal y los conductos radiculares en un paciente estimadamente de mediana edad, 35, 40 años. Un paciente más joven, en donde nos muestra una cámara pulpar amplia, con conductos amplios, de mayor calibre, seguramente es un paciente ya de 18 o 20 años. Una cámara más estrecha, un paciente más, de edad más avanzada o más adulto, en donde vemos que esa cámara pulpar, ya los cuernos pulpares prácticamente no los encontramos, porque acá hay aposición de dentina terciaria. Cámaras pulpares con nódulos cálcicos en su interior, que eso también lo podemos ver en las imágenes radiográficas, y cámaras pulpares totalmente calcificadas, en donde porque esté calcificada la cámara no quiere decir que nosotros no podamos localizar los conductos, pero sí que se nos va a complicar un poco la cosa. Entonces, estas son situaciones que las tenemos que ver antes de empezar. Piezas con curvaturas importantes. Fíjense, aquí morfologías externas o macroanatomía de un diente prácticamente normal, de un diente con un canal amplio y un ápice abierto, un conducto estrecho y un conducto casi que ni se ve, que en este caso nosotros decimos conducto calcificado, que generalmente ahí hay que evaluar, ¿sí? Costo-beneficio, salud, enfermedad. O sea, acá, ¿para qué hay que hacer una endodoncia? ¿El paciente está con sintomatología? ¿O hay que hacer una endodoncia porque uno ve una gran restauración y dice, por las dudas lo hacemos porque te va a tener un problema? ¿Y quién le encuentra los conductos? Entonces acá seguramente le hagan una perforación al querer intentar encontrar los conductos y que seguramente no lo van a poder lograr. Todo lo que es anatomía interna, las formas, conductos principales, laterales, recurrentes, interconductos, laterales, colaterales, deltas, apicales, es exactamente la misma clasificación que nosotros veíamos en piezas dentarias uniradiculares. Porque acá estamos hablando que por cada raíz de ese molar vamos a encontrar esta misma anatomía interna. Así que este es lo mismo que nosotros ya conocemos y que habíamos estudiado en el primer cuatrimestre. La unión CDC también vamos a tratar como si fuera cada raíz, todo eso que nosotros habíamos estudiado, lo que era la salida del foramen, la constricción apical, pensando que un foramen no siempre tiene una sola salida, sino que tiene múltiples salidas, ¿sí? Y que esas salidas muchas veces no coinciden, ¿sí?, con lo que es el ápice anatómico de la pieza dentaria, sino que muchas veces son salidas laterales. Entonces, esto es exactamente igual. Todo lo que es primer premolar, todo lo que es premolares, tanto inferiores como superiores, esto ya lo vimos en el primer cuatrimestre, pero bueno, vamos a hacer un repaso. Los primeros premolares inferiores en el 72% de los casos, 74% de los casos presentan una sola raíz y un solo conducto. Pero hay un 25-30% de los casos que presentan dos conductos. Entonces quiere decir que tenemos que tener cuidado porque de 10 premolares inferiores, ¿sí?, 3 premolares, ¿sí?, siempre presentan dos conductos. Y si en ese mismo paciente que yo le encontré un premolar inferior con dos conductos, el mismo premolar del otro lado, los homónimos también
son iguales, tienen dos conductos. Así que eso también es para tenerlo en cuenta. Y tal vez, si tiene en el primer premolar inferior dos conductos, es muy probable que en el segundo premolar inferior también presente dos conductos. Entonces, esto se los digo para que también lo busquen y lo tengan en cuenta. Porque generalmente uno se queda con que los premolares inferiores tienen una raíz y un conducto, y no siempre pasa eso. Recuerden que hay de 10, 3 que tienen dos conductos. Lo mismo pasa con el segundo premolar, como les decía recién. Presenta en la mayoría de los casos, de 10 premolares inferiores, 7 presentan un conducto y 3 presentan dos conductos. Entonces, esa es la realidad. ¿Cómo hacer el acceso en premolares? Bueno, muchos de ustedes, de los que están acá, ya han hecho premolares en el primer cuatrimestre, van a seguir haciendo premolares en este segundo cuatrimestre. Generalmente la fresa tiene que estar bien centrada en el centro del premolar y cae al vacío, como la imagen esta que está acá, cae al vacío, y desde allí, desde que cae al vacío, empiezan ustedes a hacer un movimiento tipo pendular, ¿sí? Desde adentro hacia afuera, y de esa manera van liberando, ¿sí? Los espacios de dentina para hacer un acceso lo más recto posible hacia la zona apical. Esta era la forma de acceso que nosotros le dábamos a los premolares inferiores. Miren bien en la radiografía cómo nosotros logramos acceder en forma recta, sin interferencias, a la zona apical. Recordemos que los premolares son las piezas más complejas anatómicamente hablando de la cavidad bucal. No subestimemos a los premolares. Los premolares superiores, si nos referimos al primer premolar superior, el primer premolar superior, en la gran mayoría de los casos, en el 70% de los casos, presenta dos raíces y un conducto en cada raíz. Una raíz vestibular y una raíz palatina. ¿Sí? Ahora, hay un porcentaje que es de un 24 y un 30% de los casos que presenta la forma de un primer molarcito. Dos raíces vestibulares, una mesiovestibular, una distovestibular y una raíz palatina. Es como si fuera un molar en miniatura. Entonces eso también tengámoslo en cuenta, porque de 10 premolares, en 3 premolares se presenta esa anatomía. ¿Sí? Esta es la forma como nosotros haríamos el acceso en los premolares superiores, también centrándonos en el centro del premolar y dándole una forma de acceso ovalada en sentido vestíbulo-palatino. Y también caigo al vacío, y ahí una vez que caigo al vacío, empiezo a darle desde adentro hacia afuera, que voy retirando la turbina, con la fresa, una forma tipo pendular, para no hacer un desgaste excesivo de dentina a nivel oclusal. Entonces, esa sería la forma de cómo hacer el acceso en los primeros premolares superiores. El segundo premolar superior es muy similar al primer premolar superior, con la diferencia de que siempre tiene dos conductos hasta que demostremos lo contrario. Lo que no tiene son dos raíces, en la mayoría de los casos, como el primer premolar superior, que tiene dos raíces. Ya el segundo premolar se habla de que tiene una raíz, pero dos conductos, en un gran porcentaje de los casos. Y muchas veces son dos entradas diferentes que se unen en algún momento del recorrido o del trayecto de ese canal radicular. Esa también es una situación muy común que se da en los segundos premolares superiores. Ustedes localizan tal vez un canal, ¿sí?
lo localizan, lo instrumentan y lo obturan. Y queda parte de otro canal sin localizar, sin limpiar y sin obturar. Que tal vez por mucho tiempo no nos trae ningún problema. Pero tal vez con el paso del tiempo, a los 4, 5, 6 años, ahí sí, nos trae un proceso periapical por contaminación bacteriana, por la cantidad de tiempo que fue pasando, y la cantidad de bacterias que se fueron sumando ahí en el interior de esa pieza dental. Como hacemos el acceso en premolares, de la misma manera. Nos centramos, como les dije yo hoy bien, en el centro del premolar, le damos una forma de conveniencia ovalada en sentido, ¿sí?, vestíbulo palatino, y empezamos a caer al vacío. Una vez que sentimos que caemos al vacío, le empezamos a dar una forma pendular, un movimiento pendular, ¿sí?, a esa fresa, para evitar un mayor desgaste del tejido. Entonces vos te asegurás de esta manera, ¿sí?, desgastar desde adentro y hacia afuera un menor desgaste, ¿sí? Primer molar superior. Bueno, acá empiezan los problemas, ¿sí? Porque el primer molar superior es todo un desafío. Y este cuatrimestre, como el cuatrimestre de pasado, y el año pasado, y el anterior, sigue vigente un estímulo que yo le doy a los alumnos, y que la verdad que funciona muy bien, porque nunca se localizaron tantos cuartos conductos como desde que yo les dije que por cada primer molar superior que ustedes traigan y localicen el cuarto conducto, se van a llevar un blister de limas rotatorias, ¿sí? Así que, bueno, esto sigue en vigencia de acá a fin de año, hasta que termine el año. Así que aquel que trae primer molar superior y encuentra el cuarto conducto, se va a llevar un blister de limas rotatorias. Así que esto está bueno, porque a mí me gusta esa motivación, no por ser materialista, ni mucho menos. Uno tiene que estar motivado. Acá, hoy en día es así. O es por el auto o es por el millón que uno participa. Si no, no participamos. Acá es por un blister de limas rotatorias. Nos conformamos con poco. Bueno, entonces, la realidad es la incidencia que tiene el cuarto conducto en los molares superiores. Escuchen, en el 74% de los molares superiores hay un cuarto conducto. Quiere decir que de 10 pacientes que vamos a atender en un primer molar superior, 7 pacientes tienen un cuarto conducto. El porcentaje es altísimo, es altísimo. Entonces, por eso les digo que es todo un desafío, y el cuarto conducto lo van a encontrar solamente si lo buscan. Si no lo buscan, nunca lo van a encontrar, porque esta es la realidad. El segundo molar superior es muy parecido al primer molar superior, pero con la diferencia que tiene en menor porcentaje el cuarto conducto. O sea, generalmente tiene 3 conductos. Un conducto mesiovestibular, un conducto distovestibular y un conducto palatino. Es menos frecuente la incidencia del cuarto conducto. Pero bueno, a veces también son complejos, son con anatomías curvas, que eso también tenemos que tener en consideración. Y generalmente las raíces palatinas, ¿sí?, en los molares superiores son siempre las raíces más importantes en cuanto a calibre, son las de mayor calibre, y las de mayor longitud. Tercer molar superior, se los digo a grandes rasgos para que ustedes sepan que se puede hacer endodoncia. Yo hago, de hecho, endodoncia en terceros molares, pero no voy a pretender que ustedes la hagan. Simplemente verificar si el tercer molar, ¿sí?, encuentra una macroanatomía posible de que ustedes la traten. O sea, si sus raíces no son curvas y los conductos se ven bien, esa es la única posibilidad que tal vez encontremos como excusa para poder hacer un tercer molar superior. Si no, no.
Si no, no, porque ya les vuelvo a repetir, es frustrante cuando uno no localiza bien toda la anatomía interna, ¿sí?, de piezas dentarias que ya de por sí uno sabe que son complejas. Estas son, fíjense que aberrantes que son algunos casos de terceros molares, son súper complicados. Miren las curvaturas que hay acá, es increíble. ¿Cómo se hace para alguien que está recién empezando a abordar semejantes curvaturas? No, entonces no es para cualquiera un tercer molar. En definitiva, esto es lo que ustedes tienen que practicar ahora en este tiempo, ¿sí? Un acceso en donde tiene 4 conductos, un conducto mesiovestibular, un conducto distovestibular, un conducto palatino, y entre medio del mesiovestibular y del palatino encontramos el cuarto conducto o el MB2. Siempre está ubicado entre el mesiovestibular y el palatino, a mitad de camino, y más cerca de mesial que de palatino. Ahí también tenemos un gráfico para que ustedes vean dónde tenemos el MB2 o el cuarto conducto, considerando que esto es mesial, esto es distal, esto es vestibular y esto es palatino. Tenemos un conducto palatino, un conducto distovestibular sobre la esquina, no en el medio, y sobre la otra esquina un mesiovestibular, y entre el mesiovestibular y el palatino tenemos el cuarto conducto o el MB2. ¿Está entendido hasta acá? Sí. Si ustedes quieren localizar un MB2, si ustedes quieren realmente, porque dicen, bueno, acá para mí hay un MB2 por la forma de la cámara pulpar, porque veo la imagen radiográfica y veo que tiene una raíz mesiovestibular bien ancha, y el conducto mesiovestibular me queda bien contra una pared, entonces sospecho que acá hay un MB2. ¿Con qué voy a ir a buscar el MB2 para tratar de localizarlo? ¿Con qué creen ustedes? Con el explorador. Exactamente, con el explorador endodóntico. Tiene que ser sí o sí un instrumento rígido. ¿Saben también con qué tengo yo, preparo y me sirven y me son de mucha utilidad? ¿Vieron las limas manuales 10, las violetas, que apenas ustedes las usan un poquito y enseguida las espiras se estiran o se doblan? Bueno, a ese nivel, donde la espira se estiró o se dobló, agarran una tijera con un buen filo, la cortan, la lima, y les va a quedar una limita cortita, suficiente para tener una lima bien rígida y finita para localizar el MB2. Entonces yo esas limas las uso así cortitas, las esterilizo y después las uso para localizar los MB2, no tiro nada. Así que es un dato que les doy por si ustedes también quieren tenerlo en cuenta, para ir cortando esas limas que por ahí del primer cuatrimestre les da lástima tirar, pero que ya realmente, si tienen la espira estirada o la espira doblada, no la pueden volver a colocar en la boca, porque vamos a tener un accidente. Entonces ahí la cortan con la tijera y ya les quedan listas para tratar de ver si podemos localizar el MB4 o el MB2, como se le dice generalmente en los primeros molares superiores. Los molares inferiores, empezando por el primer molar inferior, presenta en la mayoría de los casos 3 conductos. Un conducto mesiovestibular, un conducto mesiolingual y un conducto distal. Puede también presentar, no en gran parte de los casos, pero en algún porcentaje, como hasta del 20%, 4 conductos, o sea, 2 conductos mesiales y 2 conductos distales. Esa también es una posibilidad. Pero también lo que ustedes tienen que saber es que la raíz mesial de los molares inferiores es un gran istmo. Si uno localiza los conductos, perfecto, pero realmente todo lo que queda en el medio
Es un istmo que hay y que uno realmente a veces no puede ni siquiera abordar, pero se lo imagina que allí está. El segundo molar inferior es muy similar al primer molar inferior, ¿sí? Con la diferencia que en muchos casos puede presentar una forma de molar en C, que es cuando las dos raíces se unen o se abrazan. Entonces tiene el aspecto de un conducto en forma de C, cuando lo miramos desde arriba, y que sería, para abordarlo, o para instrumentarlo, o para irrigarlo, como si fuera un gran istmo. Un gran istmo. ¿Sí? Sería un gran istmo. Ahí tienen imágenes también, que esto es por etnia, quiere decir que hay pacientes que viven en determinados lugares, en determinadas regiones, como por ejemplo Perú, Bolivia, ¿sí? Y que presentan en los segundos o primeros molares inferiores una raíz, ¿sí? Como que sale, una segunda raíz distal, que sale de la raíz distal de la pieza dentaria, y eso se llama radix entomolaris. Ahí tenemos diferentes formas, y eso está en relación, les vuelvo a repetir, a la etnia, a dónde vive ese paciente, de dónde viene. Entonces, ojo, porque en la FACU nosotros atendemos muchos pacientes peruanos o bolivianos. Entonces tengan en cuenta que ahora vamos a hacer molares, esta situación anatómica, para prestar atención para la clínica, para verificar bien qué anatomía tienen esos pacientes. Esto es un molar en C, es una microtomografía computada, para que ustedes vean que realmente el molar en C es un gran istmo. Ustedes tal vez entran en 3 conductos diferentes, instrumentan 3 conductos, porque ven 3 entradas, con una forma en C, pero internamente esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Es un gran istmo, fíjense. Fíjense la forma en C que tiene este molar. ¿Ven? Es la forma que tiene ese molar. Todo un desafío, algunos han aparecido, hemos Profe, hecho. ¿Sí? Profe, ¿puedes volver a poner la parte de radix intermolaris que estaba copiándole y justo pasó? Así Claro, le saco la pantalla. ahí está. Esto es una situación que se da mucho en molares inferiores, en molares superiores no, nunca. En molares inferiores, que pueden tener como si fuera una raíz adicional que sale, o que nosotros la encontramos en la raíz distal de las piezas dentarias, y esto se da generalmente en pacientes nacidos en países, ¿sí?, como Bolivia o Perú, es muy común, en algunas regiones caucásicas también, tipo Japón. Entonces, eso les digo para que cuando ustedes preguntan al paciente de dónde viene, dónde nació, tengan en cuenta, si van a hacer un molar inferior, que hay posibilidades de que se encuentren con esta anatomía. Esto es un molar en C, así es como ven la cámara pulpar cuando hacen la apertura, es como si fuera una letra C, pero que en realidad son 3 conductos prácticamente que ustedes lo ven independientes, pues 1, 2, 3, entran 3 limas, pero internamente es esto, un gran istmo, un gran istmo. Esto sería básicamente cómo nosotros tenemos que ubicar nuestro instrumento para caer al vacío y hacer lo que se llama el acceso en un molar. Por ejemplo, es importante que yo se los diga a ustedes para que ustedes lo recuerden bien, lo mismo que cuando hacíamos en sector anterior. Si ustedes vienen en un molar con una lesión de caries en mesial o en distal, lo primero que hay que hacer es limpiar la lesión de caries mesial o distal, y luego
van a ubicar el lugar donde hacer el acceso correcto. Una vez que ustedes ya limpiaron la pieza dentaria, ¿sí? Van a ir a buscar el lugar de acceso para hacer el acceso correcto. Quiere decir que yo no puedo hacer el acceso por donde está la caries. ¿Por qué? Porque tal vez no encuentre todos los conductos. Siempre hay una forma por donde se hace el acceso, y eso lo tengo que respetar. Los momentos del acceso, la forma que uno le da al acceso, siempre tiene como digamos, un orden. Primero ubicar dónde va a ser el punto donde yo voy a perforar con mi fresa, y una vez que voy a perforar y caigo al vacío, empiezo a delimitar los contornos y hacer lo que se llama la rectificación y el alisado para preparar la entrada de los conductos radiculares, que generalmente en molares nos encontramos con esta situación en la entrada de los conductos, que es el llamado espolón, que este espolón hay que retirarlo de aquí, hay que desgastarlo, hay que hacer lo que se llama el desgaste compensatorio, ¿sí? ¿Para qué? Primero, para localizar bien, correctamente la entrada, y segundo, para que los instrumentos no entren forzados. Si los instrumentos entran forzados y hacen fuerza contra la pared del conducto, corremos riesgo a que se fracturen, a que se rompan, a que se separen. Nosotros no queremos eso. Entonces, recuerden que siempre hay una selección del punto de apoyo o de abordaje para el diseño del acceso de la cavidad. Entonces, si es un molar inferior o si es un molar superior, voy a ubicar y voy a apoyar la fresa, la parte activa de la fresa, generalmente en el centro de la cúspide, y allí es donde voy a penetrar hasta caer en el vacío. ¿Por qué no se tienen que asustar de que ustedes van a perforar? Si ustedes usan una fresa de tamaño normal, no larga ni extra larga, la turbina choca contra la punta de la cúspide del molar, avisándoles que ya están para poder destechar tranquilos. Entonces ahí van a poder destechar sin pensar que van a perforar. Esto es así, sin pensar que van a perforar. Esto, fíjense que es un caso clínico en donde podemos observar la complejidad anatómica de las raíces. Miren ustedes las líneas periodontales y vean las curvaturas, acá están marcadas siguiendo la línea periodontal que tienen esas raíces, y bueno, y el diseño del acceso, que acá se retiró primero la corona de ese molar, y el diseño de acceso que vamos haciendo en base a lo que es la penetración o la perforación del lugar de acceso, que en este caso se decidió hacer por capas, debido a la gran cantidad de aposición de dentina terciaria que nos encontramos. Entonces, vas haciendo un diseño del acceso, previendo que vos vas a encontrar 3 conductos. ¿Dónde los vas a encontrar? Obviamente allá, en las esquinas, no en el centro del molar, en las esquinas. Y bueno, es así como nosotros tenemos que ir a buscar nuestro conducto radicular, nuestra entrada del conducto radicular. Miren acá donde nosotros empezamos a sacar la obturación y empezamos a profundizar. Todavía allí no retiramos el techo de la cámara, pero ya vemos que hay un cambio de coloración, para que ustedes vean, por la posición de la dentina como un mecanismo de defensa ante una obturación tan importante como la que tenía esa pieza dentaria. Entonces, para que ustedes vean, todo esto es el techo de la cámara pulpar, o sea, falta retirar
todo el techo. Y esto que ustedes ven acá abajo, de otro color más oscuro, ese es el piso de la cámara pulpar. Ese es el piso de la cámara pulpar. Entonces, esto es techo y eso es piso. Generalmente con una fresa común, del largo común, no pueden ustedes perforarlo el piso. No pueden. ¿Por qué? Porque recuerden que la turbina choca contra la cúspide de ese molar. Entonces, eso es algo que ustedes también tienen que tener en cuenta a la hora de completar lo que es la forma del acceso. Ahí ¿Qué limpiaron usamos, y... profe? La endoseta, entonces, No, para no, retirar no. el... Acá para limpiar este techo, para sacar y para destechar, como lo dejé acá, ¿ves? Que acá lo saqué todo el techo. Acá usé una fresa redonda, una fresa redonda número 3. Ustedes tienen que tener los elementos para hacer esto, ¿sí? Porque si ustedes tienen una fresa número 8 de cirugía, rompen todo el molar. No pueden tener una fresa redonda número 8, tienen que tener una fresa redonda número 3. Y en lo posible, bastante nueva, que corte, porque los molares para ustedes son complicados, se les complica. Entonces, vos vas haciendo el acceso, cuando ves el techo, ahí caes al vacío, como caí yo acá, y una vez que vos ya sabés dónde está el piso ahí abajo, y el color del techo, ya sabés todo lo que vos tenés que eliminar, que es todo el techo, para poder visualizar todas las entradas de los conductos. Si vos sacás este pedacito de techo y dejás acá el techo, nunca vas a poder localizar el conducto que está acá abajo. Entonces, eso es lo que ustedes también tienen que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de la cavidad de acceso. Que es lo que generalmente a ustedes no les da terror hacer. Destechar. ¿Esto es techo o es piso? Y confunden una cosa con la otra. Por eso les estoy explicando que el piso cameral tiene un color más oscuro que las paredes y que el techo. Vamos a analizar ahora la imagen preoperatoria de este molar. ¿Sí? Es un molar que viene derivado de la consulta para hacer la endo. Vean la cámara pulpar. ¿La ven amplia o la ven estrecha? Estrecha. Estrecha. ¿Por qué la ven estrecha? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué está estrecha? Porque tiene posicionamiento de dentina terciaria. Claro, por la obturación enorme, por esa incrustación gigante que tiene ahí con el tiempo, ¿sí? La dentina ha ido protegiendo a la pulpa de los estímulos térmicos, de los dulces, de los ácidos. Entonces forma dentina esclerótica que se acumula acá, entonces hace que la escámara se estreche. Entonces, cuando ustedes miran, a partir de ahora, una imagen preoperatoria de un molar, miren todas estas cosas. Miren la cámara pulpar, miren la corona de la pieza. ¿Tiene obturaciones? ¿No tiene obturaciones? ¿Cómo es la cámara? ¿Hay cuernos pulpares? ¿Es visible la cámara? ¿Hay nódulos cálcicos en la cámara? ¿Cómo son esos conductos? ¿Son estrechos? ¿Se ven? ¿Cuántos conductos veo? ¿Cuántas raíces veo? Miren todo lo que ustedes pueden analizar y estudiar de una cámara pulpar. Todas esas situaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que ver a la hora de analizar cómo voy a hacer el diseño de la cavidad de acceso en ese molar. ¿Y cómo hago un acceso correcto? Primero, tengo que mirar el nivel de la cresta ósea en la radiografía que yo tengo. ¿Ven? Todo esto que ven en el puntillado naranja, esa es la línea de la cresta ósea. Luego, intenten imaginar el borde de la encía libre. ¿Sí? Es esta línea roja. Y localizar el techo de la cámara pulpar nos va a dar una noción, esto,
de la relación que existe entre ambas estructuras en sentido vertical, evitando cometer errores de profundidad cuando ustedes preparan la cavidad de acceso. Entonces, ¿qué quiere decir? Trazo las líneas imaginarias, ¿sí? Y trazo también una línea imaginaria donde estaría, ¿sí?, el techo de la cámara pulpar, donde yo tengo que destechar. Entonces yo ya sé que acá está la línea de la cresta ósea, y acá no puedo sobrepasar este nivel. Entonces esto me va a dar una relación entre ambas situaciones, ¿sí? Interpretar de esa imagen radiográfica para poder lograr un acceso adecuado. Si bien sabemos que las imágenes radiográficas son bidimensionales, ¿sí?, también sabemos que nos ayudan mucho para el diagnóstico, para los controles a distancia de procesos como por ejemplo estos, para saber si se curaron, si repararon o no, ¿sí? Entonces realmente es un método muy valioso, auxiliar de diagnóstico, que muchas veces no es bien valorado, ¿sí? Otra de las situaciones en las que yo tengo que poner mucha atención es en relación a la caries que presenta esa pieza dentaria o ese molar que yo voy a tratar. Entonces, ¿está próximo a la pared mesial o distal? ¿La lesión invade los cuernos pulpares o no? Y si los invade, ¿a cuál de ellos ubico primero? ¿Sí? ¿La lesión se extiende por debajo de la línea de la cresta, o sea, en forma subgingival? Entonces, miren todas las preguntas que ustedes pueden hacerse antes de empezar a diseñar esa cavidad de acceso. ¿Y por qué les digo esto? Porque realmente hoy nosotros podemos evitar fracasar en endodoncia si realmente valoramos la situación en cómo se encuentra esa pieza dentaria en boca. La primera pregunta que yo me tengo que hacer: ¿esta pieza es reconstruible? O sea, ¿yo puedo reconstruir esta pieza dentaria? Entonces, si yo encuentro una respuesta positiva a esa pregunta, entonces tiene sentido que yo le haga la endodoncia. Porque si es una pieza realmente que yo no voy a poder reconstruirla por la destrucción que tiene, entonces realmente ¿para qué? ¿Para qué le voy a hacer la endodoncia? A una pieza que yo no la puedo conservar en boca porque no la puedo reconstruir. ¿Comprenden lo que les digo? Eso hay que evaluarlo antes de empezar. El hecho de tener en cuenta cuál fue la evolución de una lesión también nos va a ayudar para saber si es conveniente o no eliminar el tejido cariado, al realizar la apertura, realizar la endodoncia y que luego se le realice una corona, una incrustación, un endocrown, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Saben ustedes que el objetivo principal es eliminar la mayor cantidad de tejido contaminado. Entonces, si acá estamos hablando de un diagnóstico pulpar vital, entonces, en casos con estas pulpas, donde sabemos que hay vitalidad, tenemos que por todos los medios mantener el tejido lo más aséptico, libre de bacterias posible. Por eso lo primero que tenemos que ir haciendo es limpiando toda esta lesión antes de llegar a la cavidad pulpar. En tercer lugar, observemos el interior de la cámara pulpar. Vean lo que es el interior. Entonces, identifiquen bien el techo y el piso, y las paredes, y los cuernos pulpares. Imaginemos líneas de orientación en sentido vertical y horizontal. Y eso
nos va a ayudar mucho para tomar la decisión de cuál va a ser el instrumento rotatorio que vamos a usar. El punto en el cual debemos ingresar y la dirección en la cual nos vamos a tener que mover. ¿Por qué les digo esto? Esta pieza dentaria no tiene una gran complejidad anatómica, pero si yo abordo una pieza dentaria con una doble curvatura, voy a tener que buscar un sistema rotatorio que esté apto para trabajar en esas curvaturas importantes. Y no es justamente el reciprocante, no es la Wei-Wang-Gol. Entonces tenemos que verificar bien las anatomías que vamos a abordar en este cuatrimestre. Hay unas leyes que se llaman leyes de Krasner y Rankov, ¿sí? Estos autores hicieron este estudio y lo publicaron y quedaron realmente estas leyes como para que nos orienten a nosotros cuando tenemos que hacer accesos en molares. Ellos localizaron la posición de todos los orificios de entrada de los conductos de las cámaras pulpares. Creo que fueron más de 500 piezas molares extraídas. Y una de las leyes a las que arribaron y escribieron es la ley de la centralidad. ¿Qué dice la ley de la centralidad? Que la cámara pulpar siempre está en el centro de la pieza dentaria a nivel de la unión cemento-adamantina. Y si ustedes miran esta tomografía computada de una mandíbula, todo lo que ustedes ven negrito es la cámara pulpar. Y todo lo demás es el resto de la pieza dentaria que miramos desde arriba hacia abajo. Entonces, fíjense cómo coincide esta ley de centralidad de las cámaras pulpares. A la vez, la unión cemento-dentina es constante a lo largo de toda la circunferencia de esa pieza dentaria. Este es otro dato importante. Las entradas de los conductos se encuentran en los ángulos que se forman con la unión de las paredes, ¿sí?, y el piso de la cámara pulpar. Ahí es donde yo les digo siempre, ¿dónde está esa unión? En las esquinas. Y muchas veces el piso, que les dije que es de un color más oscuro, crea una línea en la unión con las paredes, que son estas líneas, que muchas veces las denominan intersectum. ¿Sí? Algo que es fundamental dentro de las leyes que sacaron Clase y Rankov es que hay que hacer un desgaste selectivo en esta zona. Vean el espolón de dentina, que hace que yo no pueda liberar el acceso a nivel de cervical de la entrada del conducto. Entonces, es muy frecuente que la posición de dentina en las paredes mesiales y distales, ¿sí?, en molares, tanto superiores como inferiores, ¿sí?, es responsable de que los instrumentos que nosotros colocamos aquí entren forzados, porque esto no los deja mover, y eso hace que el instrumento se estrese, y muchas veces se separe, y nos frustre ver instrumentos separados por acá. Entonces ahí nos agarra el ataque. Entonces, esto ténganlo en cuenta. El desgaste selectivo que tenemos que hacer para evitar ese espolón en la entrada de los conductos radiculares. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Fíjense que acá, como entra el explorador, angulado, nunca recto. ¿Por qué? Porque va a las esquinas. Y este espolón
de dentina que está acá, lo tengo que sacar. Este espolón de dentina que está acá, lo tengo que sacar. Porque yo necesito entrar con un instrumento que entre cómodo, porque va a llegar mejor a nivel apical si yo le abro el cervical. Esa es la realidad. Fíjense que este es un video donde yo les muestro cómo, una vez que ya lograron destechar la cámara pulpar, allí abajo ven el piso de la cámara, que se ve más oscuro, como yo les decía hoy. ¿Y dónde vamos a buscar los conductos? ¿En el centro? No. En las esquinas. Ahí vamos a encontrar los conductos radiculares. En las esquinas vamos a encontrarlos. Con una lima, con un explorador endodóntico, con una punta ultrasónica. ¿Pero dónde? En las esquinas. En tanto y en cuanto ustedes no sepan dónde hay que ir a buscar los conductos, no los van a encontrar. Esto es así. Entonces, es muy importante que ustedes sepan dónde ir a buscar esos conductos radiculares. ¿Sí? Esto es una apertura cameral con irrigante, que lo dejan actuar ahí, el hipoclorito de sodio, y miren cómo el hipoclorito solo burbujea desde la salida de los canales radiculares. Ya les está indicando dónde está el canal. ¿Por qué? Porque no se olviden que el hipoclorito es diluyente del tejido orgánico. Y bueno, ahí está destruyendo el tejido orgánico. Entonces les está diciendo, por acá es la entrada. Entonces la van a buscar allí, y allí, con un instrumento bien filoso, finito, y rígido, ahí van a encontrar el conducto radicular. Fíjense que ahí hay irrigante que está actuando en el interior de esos conductos, y sigue eliminando ese burbujeo, o sea que sigue habiendo tejido orgánico en el interior de ese conducto radicular. Esto es lo que ustedes tienen que hacer estos días que nos vamos a encontrar, practicar esto, los accesos, irriguen, mojen bien la cámara pulpar, analicen bien la forma externa que tiene ese molar, y ahí van a descubrir la anatomía interna, ¿sí? Que van a encontrar allí. Entonces, esto es esta etapa preclínica, que consta de estos 3 jueves que nos vamos a ver, en donde yo lo que más quiero que ustedes practiquen es el hacer